Espíritu Santo. Dios los bendiga grandemente. Hoy vamos a estar hablando de algo maravilloso, lleno de bendición, conociendo al Espíritu Santo. En el libro de Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fascinante. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Este término en Hechos 2:38 se refiere al regalo o presencia del Espíritu Santo que se recibe al arrepentirse y creer en Jesucristo. Es el inicio de una vida espiritual guiada por Dios. Santificación es un proceso que empieza cuando uno recibe la paz de Dios, cuando uno recibe el perdón de Dios, cuando uno recibe el don del Espíritu Santo. Hay un proceso que se llama santificación. Significa ser apartado, consagrado para Dios. Es el proceso por el cual una persona es transformada para reflejar el carácter santo de Dios. Así es que cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos el don del Espíritu Santo. Recibimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Lucas 14:22 les dijo: Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Algo aquí muy importante, ¿verdad? Recibimos el don del Espíritu Santo, está dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Pero hay una condición: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea que el que ama a Jesucristo obedece su palabra. Y al obedecer la palabra de Dios, el Padre nos ama y Él viene, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, viene y hace morada en nuestra vida. O sea, fíjate que esto es como para verdaderamente andar con prudencia, con inteligencia, porque somos portadores de la presencia de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Si obedecemos su palabra, claro. Si nomás solamente pretendemos que somos cristianos o cristianas y no obedecemos la palabra de Dios, pues no somos morada de la presencia de Dios. No somos portadores de la gloria de Dios, porque estamos desobedeciendo. Suscríbete. Gracias. Dios te bendiga mucho. En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia espiritual poderosa en la que el creyente es lleno del Espíritu Santo de manera especial, con el propósito de capacitarlo para el servicio, el testimonio y una vida más profunda en Dios. O sea, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura
del Espíritu Santo, Dios nos la da para que podamos ser testigos del poder de Dios, para que podamos reflejar con más claridad en qué creemos y compartirlo. Eso será, seréis testigos, tanto como con una vida que refleje el carácter de Dios, como también ir y compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ahí se ve cuando está la llenura del Espíritu Santo, cuando tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Va a haber un compromiso, va a haber una decisión de que yo he decidido seguir a Cristo. Pero cuando nos reservamos, ahora yo entiendo, hay varios tipos de personalidades que Dios ha creado, que ha hecho que en la humanidad se manifiesten. Y cada uno tiene una función propia, especial, que existe para una razón, para un plan que Dios tiene. Pero a todos, precisamente, los que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, debemos ser testigos. ¿De quién? De que Cristo vive y que viene pronto. Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Manifestación sobrenatural al hablar en lenguas fue una señal visible del poder del Espíritu Santo. No fue algo aprendido, sino dado según el Espíritu les daba que hablasen. Comunicación universal. Las lenguas habladas eran un idioma reales que permitieron a los presentes de diversas naciones entender el mensaje del Evangelio. Nosotros creemos, ¿verdad? Hay muchas iglesias cristianas, evangélicas, creemos que el bautismo en el Espíritu Santo, la evidencia inicial, es hablar en otras lenguas, porque hay varios ejemplos en la Biblia donde cuando sucedía esa gran bendición de recibir el bautismo del Espíritu Santo, había una manifestación de hablar en otras lenguas. Y vamos a seguir adelante. Ahorita vamos a entender un poquito mejor. 1 Corintios 14:13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En Romanos 8:26 nos dice: y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí vamos a ver algo que es claro, mi manera en como yo lo veo. Quizá haya diferentes interpretaciones y aplicaciones de esto, pero yo así es como lo entiendo. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora.
O sea, cuando hablamos nosotros en un idioma que no entendemos y nadie lo entiende, pues no nos edificamos, pero estamos hablando directamente con Dios. En el caso del Pentecostés, cuando fue derramado el poder del Espíritu Santo sobre los discípulos y apóstoles, que eran como 120, y comenzaron como 500, pero como no sucedió rápido, tardó 10 días, el desánimo, quizá los afanes, las preocupaciones, los compromisos, que a veces así nos pasa, fíjate, por los afanes, por los compromisos, no somos pacientes y no esperamos las promesas que Dios nos da y renunciamos, simplemente cambiamos o pensamos que no es el tiempo. Y así les pasó a estas personas que se dice que eran como 500, pero solamente quedaron como 120, 10 días de espera, y vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y la comunidad, las personas que estaban en Jerusalén, oyeron este clamor, oyeron este estruendo, vieron, sintieron, y lo más impresionante es que entendían lo que estaban haciendo. Que los discípulos que habían sido bautizados en el Espíritu Santo estaban alabando a Dios, estaban proclamando las grandezas y las maravillas de un Dios vivo. Entonces, el hablar en lengua es una manifestación del Espíritu Santo, pero tiene que haber interpretación. Tiene que haber, o sea, a mí me ha pasado, yo he hablado a veces, en muchas ocasiones, en otras lenguas, y no he entendido, pero viene la traducción. O sea, dentro de ti, dentro de tu espíritu, dentro de tu mente, dentro de tu alma, entiendes el mensaje y te edificas. Porque ese es el propósito. El hablar en lenguas, estás intercediendo, el Espíritu Santo está intercediendo por ti para que salga un mensaje dirigido a Dios. Y cuando viene la traducción, edifica a ti y a los que escuchan. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este versículo no solo nos habla de moralidad, sino de identidad espiritual. Es una invitación a vivir con conciencia de que Dios habita en nosotros. Y eso cambia todo. ¿Te das cuenta? Dios habita en nosotros. Habita en ti. Si estás escuchando hasta ahora este mensaje, ¿sabes qué? Es que te interesa. Tiene valor para ti. Y eso es bueno. Dame un comentario, sería fantástico. Me ayuda mucho, fíjate. Cuando pones un comentario ahí en la descripción del video, o me das un me gusta. Si te gusta, si no te gusta, yo lo entiendo. Pero si te gusta, la verdad me ayudaría mucho que me des un me gusta. Pero sí, somos templo del Espíritu Santo. Es algo súper importante. Fíjate que yo me he dado cuenta en mi vida que a veces he ido a lugares y se puede sentir la presencia de Dios o se puede sentir la presencia de Satanás, de verdad te lo digo. Y cuando sentimos la presencia de Dios, ¿sabes por qué? Una, porque tú lo estás llevando, tú eres portador
de la presencia de Dios, eres templo del Espíritu Santo. Pero si en ese lugar hay otra persona que es portadora del Espíritu Santo, que es templo del Espíritu Santo, hay como una identificación. Pero cuando entras a un lugar y hay portadores o portadoras de la presencia satánica, porque existe, es una realidad, es la verdad, es el altar de Dios, es el altar de Satanás. Hay personas que portamos el altar de Dios, la presencia de Dios, somos piedras vivas para alabar y glorificar a Dios. Y hay personas que son altares de Satanás, que su propósito es exaltar al diablo, como ahora en este mes de octubre, el 31, empieza según tengo entendido desde el 28, 29, 30, 31, es una fiesta pagana a nivel mundial, porque Satanás existe, es real. Fue creado como un querubín, pero desobedeció. El orgullo lo hizo salirse del propósito de Dios y Dios lo echó fuera, pero sigue por ahí. Entonces, ¿cuál es la relación entre las tres cosas? Bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver la relación entre bautismo en el Espíritu Santo, dones del Espíritu y fruto del Espíritu. Bautismo en el Espíritu Santo. Experiencia de llenura. O sea, es un proceso de madurez en la vida del cristiano. Y Dios te da esa presencia, ese bautismo. Puede ser instantáneo o puede ser un proceso. Capacitación y poder espiritual. El Espíritu Santo nos va a ir capacitando. Tenemos que leer la Biblia también. Pero hay personas que no tienen acceso a la Biblia y Dios les enseña directamente. Puede ser instantáneo. En mi caso, me recuerdo cuando me convertí, en la noche que regresé a mi casa, empecé a hablar en otras lenguas. Yo pensaba que estaba hablando obscenidades. Le pregunté a mi esposa Margie que algo me estaba pasando y ella me explicó. Es que el Espíritu Santo, Dios está hablando a través de ti, intercediendo, llevando alabanza, llevando glorificación a Dios. Dones del Espíritu. Estamos viendo la similitud. Bautismo en el Espíritu Santo, dones del Espíritu. Capacidad sobrenatural. Ahí vienen los milagros. Ahí vienen las señales. ¿Quién las hace? El Espíritu Santo, a través de la vida de estas personas. Servicio y identificación. Fíjate, el Espíritu Santo nos va a llevar a servir. Y nos vamos a identificar con el cuerpo de Cristo. ¿Quién lo está haciendo? El Espíritu Santo. Se recibe por gracia. O sea, no lo producimos nosotros, lo produce el Espíritu Santo para un propósito. Fruto del Espíritu. Transformación del carácter. Fíjate, aquí está el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la tolerancia, la dignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. El fruto del Espíritu Santo nos va dando carácter, nos va dando identificación para que reflejemos a Cristo en nuestras vidas. Reflejar a Cristo en la vida diaria. Cuando tenemos fruto del Espíritu Santo, estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas. Si no tenemos fruto, hay un peligro, fíjate. El árbol que no da fruto
dice la palabra de Dios, será cortado y echado al fuego. Es un peligro. Aquí me viene a la mente cuando hubo unos discípulos que vinieron a Jesús y Jesús les dice, apártense de mí que no los conozco. Y ellos dijeron, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y Jesús les dice, apártense de mí que no los conozco. ¿Cuál es la razón por la cual no tenían identidad? Tenían el don del Espíritu Santo. Hicieron milagros, hicieron prodigios, pero no tenían fruto, no tenían el amor agape. Ahí es el peligro, ¿eh? Tenemos que tener cuidado. O sea, no solamente son los milagros, porque Herodes mismo buscaba los milagros. Muchas veces nos dejamos llevar por esas atracciones, pero donde está la verdadera victoria es el fruto del Espíritu Santo. Tenemos que dar fruto digno de arrepentimiento. Se desarrolla con madurez. O sea, no es de que cuando Dios quiere que obedezcamos y no me conviene, no obedezco. No estoy madurando. Estoy simplemente siendo un bebé. Necesito todavía lechita, alimento suave. Pero para poder dar el fruto del Espíritu Santo, necesitamos obedecer a Dios. En situaciones que quizá van a ser incómodas, porque dice la palabra de Dios, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Conclusión: el bautismo en el Espíritu Santo no es lo mismo que los dones ni el fruto, pero puede ser el punto de partida para que ambos se manifiesten. Es como encender una lámpara. El bautismo es la electricidad, los dones son la luz que se proyecta y el fruto es el calor que transforma el ambiente. Así es, cada parte del Espíritu Santo que se manifiesta en la vida del creyente tiene una función especial y trabajan en conjunto. O sea, para poder madurar, para poder crecer, nos convertimos, ¿verdad? Nos pedimos perdón, nos arrepentimos, Dios nos da el don del Espíritu Santo. Y empieza un proceso de santificación. Después viene el bautismo en el Espíritu Santo. Dios te da carácter, te da fuerza y te intercede por ti. Te lleva a que seamos testigos, me lleva a que hable de las maravillas que Dios hace con otras personas, que lo comparta, que no sea egoísta, que no lo mantenga solamente para mí, un tesoro tan valioso, que lo comparta, aunque no lo quieran escuchar. El trabajo del sembrador es ir y sembrar la semilla. El trabajo del pescador es ir y tirar el anzuelo. Gloria a Dios. Suscríbete, gracias, Dios te bendiga, apóyame, dame un me gusta. Recuerda que Cristo viene pronto, viene por su iglesia. El árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Y recuerda que no solamente son las señales, tiene que haber fruto, el fruto del Espíritu, que es el amor que permanece para siempre.